realitat nova que pot transversar i remoure el lector. La batalla es guanya si el text es fa imprescindible per al lector, si al lector li fa l'efecte que aquell text se li adreça personalment, com si hagués estat escrit pensant en ell. Benvingudes i benvinguts a la darrera de les conferències d'aquesta 24 edició de la Festa del Llibre de Muro. És un goig veure tan plena la biblioteca pública del nostre poble, al llarg de tot l'any, però també, encara ho és més, veure-la durant aquesta setmana amb l'afluència de gent de totes les edats que ompli de gom a gom la sala de conferències per conviure, escoltar, viure experiències literàries i també reflexives. Com deia ara fa una setmana, comptar a Muro amb una festa del llibre que enguany arriba a la seva 24 edició és per enorgullir-se. Denota el treball i l'aposta ferma cap a la literatura i el foment a la lectura que s'ha realitzat i es realitza al nostre poble. Tant de bo continuem caminant, vigilant i invertint en cultura cap a l'infinit amb el mateix objectiu. Un món més humà i humanista. Al llarg d'aquesta setmana hem realitzat un viatge per l'apassionant món de la creació literària, alhora que se'ns ha convidat a descobrir novament amb la lectura personatges, vivències i molts diferents i d'allò més interessants. De la mà de Mercè Climent, poeta i escriptora alcoiana, filla del Murer, Joan Antoni Climent i Fullana, iniciarem la festa del llibre d'enguany reflexionant entorn a la passió per la paraula. Amb Anna Monet ens vàrem veure trets cap a l'abisme de l'escriptura, per continuar viatjant amb Juan Esla Galant pels camins literaris de la creativitat i la realitat i parlant amb ironia de la conquesta d'Amèrica. Mentre que Eloy Moreno ens explicava com havia estat el seu devenir metafòric des de la invisibilitat fins avui, tot afegint les diferents possibilitats que existeixen a l'hora de crear una novel·la o de que els adults continuem desitjant llegir contes. I ahir, amb el taller d'escriptura, reflexionàvem al voltant de la inclusió social i el paper important que exerceix la literatura a partir del cinefòrum i el visionat de la pel·lícula. Porque, no nos engañemos, la literatura es el arte que enseña a pensar. Porque, como dijo el escritor argentino José Luis Borges, cuando escribía sobre su personaje Funes, el memorioso, decía de él que al tener el conocimiento del mundo archivado en su memoria, lo que en realidad sucedía era que lo ignoraba por completo, puesto que de tanto memorizar se había vuelto incapaz de olvidar las cosas y a partir de este olvido empezaba a recrearlas. El aprendizaje de la literatura nos enseña a ser más creativos. Para explicar racionalmente el mundo todavía no se ha inventado nada mejor que las palabras. No existen más palabras que las conocidas y es la literatura la que a través de la explicación de nuevos conceptos permite inventar nuevas palabras. El lenguaje escrito y el oral sirven de vehículo de comunicación para que el autor ponga de manifiesto su sentir, su pensar y que su intención se evidencie a través de estos medios. En este sentido es donde la literatura adquiere su importancia, no solo como medio de placer o de expresión estética, sino como muestra de la cultura de una determinada sociedad. La cultura, de hecho, junto con la literatura, se ven influenciadas por los comportamientos históricos de sus gentes, y esto se manifiesta a través de las múltiples relaciones de los individuos con su entorno social y natural, con su época, con sus costumbres, con sus modos de vida, dejando entrever su idiosincrasia, peculiaridades y formas de ser y de actuar. Trama a trama, hem arribat a l'última de les conferències d'aquesta Festa del Llibre del 2010 y cal donar pas al autor que tenemos el placer de recibir esta tarde en la Biblioteca Pública de Muro, al que tengo el placer de acompañar en esta mesa y al que sinceramente agradecemos que aceptase nuestra invitación para venir a la Festa del Llibre de Muro. Luis Landero Durán, nacido en Alburquerque, estudió Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid y ejerció la misma como profesor ayudante de Filología Francesa. Ha sido profesor de Lengua y Literatura Españolas en el Instituto Calderón de la Barca de Madrid, en la Escuela de Arte Dramático de la misma ciudad y en la Universidad de Lleida. El éxito de su primera novela, Juegos de la Edad Tardía, publicado cuando su autor ya contaba con más de 40 años, le sirvió para poder dedicarse a la escritura. La crítica ha destacado sus raíces cervantinas y el uso de un lenguaje cuidado y denso tras una aparente sencillez. Su obra ha sido traducida a diferentes lenguas y está considerado uno de los escritores esenciales de la narrativa española.
En su honor se le ha dado nombre al certamen literario de narraciones cortas Luis Landero, que se convoca a nivel internacional para todos los alumnos de secundaria de los países hispanohablantes. Entre sus novelas podríamos citar Juegos de la Tardía, como he dicho, Caballeros de Fortuna, El mágico aprendiz, El guitarrista, Hoy Júpiter, Retrato de un hombre inmaduro, Absolución, La vida negociable o Lluvia fina, publicado este último recientemente, en este año 2019. Ha sido galardonado con los premios más prestigiosos del panorama literario español, como son el Premio Nacional de Narrativa, el Premio Ícaro para los Creadores, el Premio de la Crítica Narrativa Castellana, el Premio Mariano José de Larra, el Premio Libreros de Madrid o el Premio Dulce Chacón de Narrativa Española. Per últim, i abans de deixar-los amb el verdader protagonista d'aquesta nit, voldria convidar-los de nou a la reflexió a partir d'unes paraules del filòsof i pedagog Joaquim Xirau. La literatura, como el arte, es una de las formas más altas de conciencia. Es una forma de conocimiento y de autorreconocimiento. Moltes gràcies per la seva presència i els deixe amb Luis Landero Duran i la seva conferència Lliure i Narrar. Moltes gràcies. Se oye bien, ¿no? Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Me dijeron que iba a estar muy a gusto, que iba a haber bastante gente, pero no esperaba esto. Bueno, ya sé que habéis venido a ver a los chavales y tal, pero bueno, os agradezco ya, ya se ha aprovechado para quedaros a escucharme, espero no aburriros demasiado. De verdad, gracias de corazón por estar aquí. Muchísimas gracias al Ayuntamiento por invitarme, ¿no? Estos días he estado diciendo a ver dónde voy, ahorita he mirado en internet, he mirado una cantidad de cosas, y luego aquí he preguntado mucho, he preguntado a Carmina, que nos ha traído de Valencia, gracias también a Carmen Ramírez, ¿verdad? Por ahí, ¿no? En fin. Y bueno, pues gracias a todos, espero no olvidar de nadie, pero bueno, muchísimas gracias. Yo no voy a hablar de lo que he escrito, porque me da vergüenza hablar de lo que escribo. Lo que escribo ya escrito está. Bastante trabajo tiene uno con escribir una novela, para que uno tiene que hablar de ella y explicarla, ¿no? Entonces, bueno, yo prefiero hablar un poco de merodear en torno al oficio de escribir y en torno también a mi otro oficio, que es el de lector, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Veréis, yo escribo, y esto lo he contado en un libro, escribo en un balcón donde hay una acacia y bueno, y luego pues frente está la calle y al otro lado de la calle hay otro edificio, otro inmueble donde a veces, sobre todo ya al atardecer, se pone a tocar el violín una violinista, una chica que yo creo que es muy guapa, creía, porque ahora la violinista se ha mudado, se ha ido después de varios años, y a mí me encantaba verla. Ponían un atril, sacaba su violín y se mecía por parte de la música. Yo no escuchaba la música, estaba muy lejos, claro, pero a mí me fascinaba la imagen de la violinista y en general me fascinaba la vida vista desde el balcón. Y yo me dedicaba a escribir todas las mañanas. Yo tengo una vocación de escritor desde los 14 o 15 años que escribí mi primer poema. Desde entonces mi vocación de escritor es tremenda, ¿no? Y entonces llevo toda la vida escribiendo. Y todas las mañanas cuando me levanto, pues que voy a la mesa, ¿no? Tomo café, tal, y voy a la mesa. Y ahí está la calle, ahí está la calle, y aquí está el cuaderno, aquí está, yo escribo a mano, aquí está la hoja, aquí está la pluma. Y bueno, y entonces me pongo a escribir, ¿no? Y soy feliz escribiendo. Escribir da felicidad, aunque también a veces es una tortura, ¿no? Porque a veces salen las cosas y a veces no salen. A veces uno cree que es el mejor escritor del mundo, ¿no? Y 15 minutos después dice que me manda a mí esto. Y a veces escribiendo me ha ocurrido que he mirado a la calle y digo, ¿dónde está la vida? Digo, ¿qué hago yo aquí escribiendo? ¿No estaré realmente perdiendo el tiempo? ¿No estaré perdiéndome el milagro de la vida?
Vivir no será salir a la calle, no será estar ahí, entonces veo a la gente, veo a los niños que pasan, los jubilados, el otro, el tendero que pasa con un cajón al hombro. Y alguna vez he dicho, voy, dejo de escribir y bajo a la calle. Y vale, muy bien, me pongo un chapero, bajo a la calle, hablo con unos y con otros, me tomo un café, hablo con la gente que conoce uno del barrio de hace ya muchos años. Si paso por la frutería, compro algo, digo, esto es la vida, veo a los niños y tal, veo a los viejos, veo todo esto. Y al rato me siento normal y digo, ¿qué coño hago yo aquí? Digo, si realmente la vida está ahí arriba escribiendo, si realmente donde la vida merece la pena ser vivida, es escribiendo, es decir, es soñándola, recordándola, reinventándola. ¿Dónde está la vida? ¿No? Y entonces subo otra vez y otra vez me pongo a escribir, que es mi pasión, mi paraíso y mi condena también, ¿no? Entonces me he preguntado muchas veces esto, ¿no? ¿Dónde está la vida? ¿Está en la calle? ¿Está aquí? ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde realmente está? No ya la vida, porque vida es todo, ¿no? Prefiero la plenitud de vivir, cuando uno siente que de verdad está viviendo, ¿no? Y siente que la vida late dentro de uno y siente esa felicidad de estar vivo. Yo creo que hay dos personajes literarios que explican muy bien todo esto, ¿no? Uno es Sinbad el marino. Sinbad el marino es un cuento de las 1001 noches, de ese libro maravilloso. Y son los 7 viajes de Sinbad. Sinbad es un pacífico mercader que vive en Bagdad y que un día se embarca para ir a negociar a tierras lejanas. No se embarca para buscar aventuras, no le interesan las aventuras, le interesa como comerciante que es hacer dinero. Pero el barco se embarca con sus mercancías pues para negociar y entonces ya pues hacerse rico. Y entonces se embarca, ese es el primer viaje de Sinbad, se embarca con sus mercancías y resulta que el barco naufraga. El barco naufraga, sus mercancías se pierden y él vive una aventura extraordinaria, que es la primera, está en el primer viaje de Sinbad. Una aventura maravillosa donde ocurren cantidad de prodigios y luego regresa finalmente a Bagdad después de mucho tiempo y bueno, y se convierte otra vez, retoma otra vez su oficio de comerciante y al rato otra vez la llamada de la aventura, como la del balcón y la calle, ¿no? Y otra vez coge sus mercancías, otra vez se embarca, otra vez naufraga al barco y le ocurre la segunda aventura. Es el segundo viaje de Sinbad. Y así 7 veces, que son los 7 viajes de Sinbad el marino. Y al cabo del tiempo, ya mayor, enriquecido, porque al final resulta que sí se ha hecho rico con las aventuras, pero sobre todo se ha hecho rico en conocimiento y en experiencia, regresa a Bagdad, se compra una casa maravillosa, y entonces en su jardín recibe a todos los transeúntes, a todos los viajeros, a todos los que no tienen dónde ir, podéis entrar en mi jardín. Entonces los agasaja en su jardín y luego le cuenta sus aventuras. ¿Qué nos enseña Sinbad? Sinbad primero vive y luego lo cuenta. Primero vive y al final de su vida reúne en su jardín a los oyentes, a todos los que quieren ir, y lo cuenta. Sinbad, por tanto, va de la vida al cuento, de la vida a la literatura. Ese es el viaje que normalmente hacemos, ¿no? Y el otro personaje, que es lo contrario, que es justamente el en vez de la moneda, es Don Quijote. Don Quijote aprende a vivir en una biblioteca. Don Quijote primero lee y se vuelve loco leyendo. Y del mismo modo que Sinbad hay un momento en que dice, bueno, ya está bien de vivir, ahora vamos a contar lo vivido, del mismo modo Don Quijote dice, ya está bien de leer. Cerremos el libro, salgamos al mundo, salgamos a los caminos y vivamos la vida, ¿no? De manera que Don Quijote va del cuento a la vida y Sinbad va de la vida al cuento. Bueno, yo creo que es muy ilustrativo porque todos somos un poco Sinbad y todos somos un poco Don Quijote. Todos en algún momento, como Don Quijote, hemos ido del cuento a la vida. Yo recuerdo cuando era adolescente que leía
mucha poesía amorosa de Becker, de Neruda, de Juan Ramón, de Lorca, de tantos y tantos, de Salinas, de tantísimos poetas como hay. Era intoxicado de poesía, salía a la calle alucinado por la poesía, como Don Quijote, que donde había molinos él veía gigantes, y yo donde veía a una chica vulgar del barrio, yo veía a la chica más hermosa del mundo y me enamoraba perdidamente de ella. Así es, ¿no? Y qué decir de cuando no salía del cine después de ver una película de Humphrey Bogart, por ejemplo, con qué arte se subía uno el cuello de la gabardina, encendía un cigarrillo y miraba a las chavalas así esquinado que las mataba con la mirada, cuando ya nos hubiéramos estado. Desgraciadamente no, pero íbamos también en esos casos, nuestros modelos eran Becker o eran Humphrey Bogart. Como el modelo de Don Quijote, pues era Valles de Gauda, pero él imitaba a su modelo, también nosotros, ¿no? Imitamos también a nuestros modelos, ¿cómo no? De manera que vamos de la vida al cuento y del cuento a la vida. Y es que vivir es vivir más contar. Parece que la vida no nos complace del todo, no nos llena lo suficiente, no nos satisface. Tiene que haber un añadido imaginario. Tenemos que vivir y luego tenemos que contarlo. ¿Recordáis de Luis Miguel Dominguín cuando se acostó con una vagante? Bien, vale, no lo cuento porque hay menores. Pero fue a contarlo, ¿no? Había que contarlo, ¿no? Y es verdad que necesitamos contar. El hombre es un animal narrativo. Necesitamos contar lo vivido. Y hasta que no lo contamos, no completamos la experiencia, la plena experiencia vital. Vivir es vivir más contar lo vivido. Se lo podemos contar a alguien, y de hecho el 80% de la comunicación diaria se nos va en contar a unos y a otros. Nos contamos entre nosotros qué es lo que hicimos ayer, qué vamos a hacer mañana, cómo es el argumento de la película que vimos. Nos estamos contando cosas continuamente. Y cuando no estamos con los demás también nos contamos, porque recordamos. Todos los días recordamos nuestro pasado, ¿no es verdad? ¿Cómo lo vamos a recordar? El recuerdo va con nosotros, el pasado vive con nosotros. Y decir eso es decir que el relato vive con nosotros, porque recordar es contarnos el pasado. Y al contarnos el pasado no somos fieles, al pasado creemos que somos fieles, pero no. Hay un añadido imaginario, hay algo más. El artífice, el narrador que hay en todos nosotros, siempre añade algo, ¿no? A soñar también. De día vivimos y de noche nos contamos lo vivido. Nos contamos la vigilia. De un modo raro, pero muy significativo, como nos han enseñado los psicólogos y psiquiatras. A veces lo que soñamos es muy define, muy definitorio de lo que hemos vivido y indaga en lo más profundo de nuestras experiencias, ¿no? Entonces de día vivimos y de noche soñamos, o recordamos, o contamos, y no podemos vivir sin contar, no podemos vivir sin mejorar la realidad, porque la realidad es dura, la realidad es muy dura a veces, es tremendamente dura y es vulgar y es gris, y necesitamos algo más, algo que la embellezca, algo que le dé un sentido, algo donde proyectemos nuestros sueños, porque el hombre es un animal que sueña inevitablemente, todos soñamos, ¿no? Los dioses han tenido la mala idea, si es que los dioses existen, de hacernos efímeros, pero de haber sembrado en nosotros la semilla de la inmortalidad y de soñar con lo inalcanzable, ¿no? Y esto es una cosa que yo aprendí desde niño, porque yo de niño, mis padres, mi familia, toda mi familia eran campesinos, mis padres eran campesinos, tanto por parte de padre como de madre, mis abuelos eran todos campesinos, por parte de unos y de otros, todos sin excepción, todos en mi familia, que era una familia muy numerosa, primos, tíos, de todo, eran todos campesinos, todos sin excepción. En mi casa, en mi calle, en mi familia, nunca nadie utilizó coche, nadie utilizó una moto, nadie tuvo una bicicleta. Yo no vi esto en mi familia, eran todo eran todo caballerías. Nadie había caballo
llamaba ni siquiera, ¿qué digo? El bachiller elemental. Hubiera sido, hubiéramos que gastar todo. No, casi todos eran semialfabetos. Mi abuela Francisca, por ejemplo, que aparece en la portada de un libro, El Barco en Invierno, era completamente analfabeta, pero era como una biblioteca andante. La cantidad de cachivaches narrativos que tenía esa mujer en la cabeza, ¿no? Lo que sabía, lo que contaba, sabía cantidad de poemas, de poesía, de trozos de zarzuela, de canciones antiguas, de romances, de adivinanzas, de consejas, de cosas que habían ocurrido en el pueblo. Era tremendo. A veces dice, cuando muere un viejo en África, es como si se quemase una biblioteca. Y es verdad, y lo mismo pasaba con mi abuela. Cuando mi abuela murió, con ella, de algún modo, murió la biblioteca. La cantidad de cosas que sabía. Eso es muy propio de la cultura campesina. La cultura campesina no está codificada, no está escrita, es de transmisión oral. Entonces se cuenta de unas generaciones a otras para que lo vivido no se pierda del todo. Unos se lo cuentan a los otros, estos se lo cuentan a los que vienen, y así de generación en generación los relatos, las experiencias, la habladuría narrativa, todo va rebotando y rebotando para que el saber no se pierda, ¿no? Digamos que el relato, el hablar, es como un estuche donde se guardan trozos de experiencia para que no se pierda. Y entonces de generación en generación se va transmitiendo ese saber milenario. Ahora que ya prácticamente ha desaparecido la cultura campesina, ¿no? Es realmente, decía un escritor, John Berger, que la mayor tragedia cultural del siglo XX era la extinción de la cultura campesina. Que es una tragedia mayor que el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Porque al fin y al cabo es una cultura milenaria que no está escrita y que al romperse el último eslabón de la cadena se rompe todo y todo desaparece, ¿no? Bueno, y a mí me encantaban los cuentos, me encantaba escuchar a mis mayores, me encantaba escuchar a mi abuela, escuchar a mis padres, a mis tíos, a los viejos, a los mayores, ¿no? Escucharlo, que siempre hablaba, porque todo esto no había, cada uno en invierno hablaba a la lumbre y en verano al fresco, ¿no? Se hacían corros y se hablaba. Y yo creo que ahí me hice escritor, porque yo creo que ahí en ello las alforjas, primero con la música maravillosa de nuestra lengua, que además el genio de la lengua no está en el lenguaje escrito, está en lengua oral. Luego, naturalmente, a eso se suma el lenguaje escrito. Y entonces cuando se junta el lenguaje oral y se cuadra el lenguaje escrito, entonces aparecen esos prodigios que son la Celestina, que son el Lazarillo, que es el Quijote, por supuesto, que es Valle Inclán, que es, en fin, ¿qué vamos a decir? Y a mí me encantaba escucharlos, y era eso, de pronto, era otra vez el cuento o la vida. No, yo quería el cuento, ¿no? Y todos los cuentos comenzaban diciendo, hace mucho tiempo en un país lejano. Y en ese momento era como cuando se abre, ¿no?, el telón de un teatro, o cuando se enciende la pantalla bocina, ¿no? Empezaron a ocurrir cosas maravillosas. Hace mucho tiempo en un país lejano, que a veces era el país de Mari Castaña, ¿no?, estaba hecho mi abuela. Y entonces, bueno, en ese momento se inauguraba algo extraordinario, todo se llenaba de prodigios. Aparecían princesas, aparecían dragones, aparecían, yo qué sé, gigantes, aparecían cuevas llenas de tesoros, qué sé yo lo que aparecía allí, ¿no? Y luego ya el cuento acababa y volvíamos a la puñetera realidad diaria. Y yo decía, digo, qué suerte tuvieron los que nacieron hace mucho tiempo en un país lejano. Qué suerte tuvieron, porque todo estaba lleno de maravillas, todo estaba lleno de maravillas. Y no como yo, que he nacido en este pueblo, donde no ocurre nada. Porque lo que ocurría era el devenir diario de la realidad cotidiana. Y entonces, y luego emigramos a Madrid, como tantas familias del sur, y pasó el tiempo, y luego yo empecé a escribir mis primeros poemas con 14, con 15 años.
Y entonces un día miré mi infancia y entonces me di cuenta de que era entonces en mi infancia cuando vivía en un país lejano, lleno de maravillas y lleno de prodigios, solamente que yo no lo supe ver. No lo supe ver hasta que la memoria me lo devolvió convertido en poesía, porque la memoria poetiza todo, casi todo, lo que toca. Por eso yo tengo una regla, desde hace mucho tiempo tengo una norma que me repito todas las mañanas cuando me levanto: recuerda que vives en un país lejano, es decir, que las maravillas no están en el país de América Castaña, no están lejos, están a tu alrededor, solamente que hay que descubrirlas. Están ahí, solamente consiste en observar, en descubrirlas con paciencia, con recogimiento. Y lo mismo pasaba con las palabras. Había palabras mágicas en los cuentos, palabras como abracadabra, que ocurría algo extraordinario, o ábrete sésamo, y se abría una cueva. O yo decía, si yo fuera dueño de una palabra mágica, que por ejemplo me permitiera convertirme en invisible o algo así, pero no había palabras mágicas. Y luego cuando descubrí la poesía me di cuenta de que la misión del poeta es hacer poderosas las palabras humildes, y que todo lo que toca un poeta de verdad, cualquier palabra, por humilde, por vulgar que sea, le da un toque mágico, ¿no? Uno lee a Antonio Machado, ¿no? Que lee, yo qué sé, la tarde está cayendo, no recuerdo cómo es, la tarde está cayendo, como un hogar humilde que se apaga, allá sobre los montes quedan algunas brasas. Dice, ¿qué ha pasado aquí? Si estas palabras son las de todos los días, brasas, montes, tarde, ¿qué ha pasado? Que se han transfigurado, que eran palabras normales que de pronto el poeta las ha convertido en mágicas. Por eso un escritor tiene que hacer poderosas las palabras humildes, del mismo modo que tiene que hacer interesante a la gente vulgar. No hay gente vulgar, no hay gente mediocre, hay observadores mediocres, pero toda la gente es interesante y todo lo que hay en el mundo es interesante, y si no, tenemos que intentar hacerlo interesante. Todo está por descubrir, todo está por descubrir. Luis Buñuel se inventaba todos los días, durante media hora, una historia, se obligaba todos los días, a veces con ayuda de un whisky, o dos, si no estaba inspirado. ¿Pero por qué? Porque de cierta imaginación se tiene que entrenar, como el que va al gimnasio y entrena los músculos. Porque la imaginación no viene porque sí, los dones no se regalan porque sí, están dentro de nosotros, pero no se regalan porque sí. Y entonces en sí él se obligaba a inventar una historia para muscular la imaginación. Y lo mismo que hacía Buñuel, que intentaba disciplinar la imaginación e entrenar la imaginación, también deberíamos entrenar el asombro. Entrenar el asombro. Yo siempre se lo decía a mis alumnos, digo, ahora que sois tan jovencitos, ahora que tenéis cerca al niño que fuisteis, no dejéis que se muera el niño que habéis sido. Ese niño que se asombra de todo, que mira todo con ojos como platos, bueno, que os voy a decir que no sepáis, ¿no? Que mira, que todo lo pregunta, que todo está por descubrir. Ese es un artista. Ese es un artista, porque asombrarse es empezar a entender. Como decía Platón, como repite Ortega, como viene esa idea como del asombro nace, y de la admiración nace el conocimiento. Y por eso le decía yo, no dejéis que se muera ese niño que habéis sido. Digo, porque que ese niño viva en vosotros, para que no muera el asombro, esa curiosidad por la vida, ¿no? Digo, si a eso le añadís que luego con el tiempo llegaréis a leer, llegaréis a ser personas maduras, en fin, os cultivaréis, llegaréis a ser sabios, digo, entonces el niño y el sabio harán un dúo maravilloso. Porque uno pondrá la razón, el otro la inteligencia, y el otro pondrá la intuición. Inteligencia e intuición hace una pareja magnífica, ¿no? Y entonces, eso es, no sé, era el consejo yo, ¿no? que les daba a todos, porque no olvidéis, les decía a mis alumnos, no olvidéis que todos somos originales, no olvidéis eso nunca.
Todos somos originales, del mismo modo que nuestros rasgos faciales son distintos, que nuestras huellas digitales son distintas, también nuestra alma, nuestra conciencia, como queramos llamarlo, también es distinta. Nuestra manera de ver el mundo es distinta. Todos somos distintos, todos somos originales y todos estamos condenados a ser originales. O dicho sin tanto énfasis, en todos nosotros está la semilla de la originalidad. Y de nosotros depende que esa semilla caiga en buena tierra y fructifique, o que se agoste y se estropee. Eso es algo que depende de nosotros, ¿no? Y por eso yo a mis alumnos siempre les hacía escribir 2 horas a la semana, tampoco es tanto, ¿no? Lo tenía que hacer siempre, o sea, era un diario de clase que ellos me entregaban luego al final, cada trimestre me lo entregaban. No importa sobre qué, a ser posible sobre cosas que habláramos en clase, un personaje de una obra que habíamos leído, pero también puede ser una película que habían visto, o la pesadumbre que habían sentido en un día de lluvia, me daba igual lo que fuera, pero que escribiera, y digo, además no quiero que me escribáis bonito, me da igual, escribir telegráficamente, yo no busco la belleza literaria, lo único que quiero es que os concentréis, porque el gran problema de todo es concentrarse. El gran problema de todo es la soledad y la lentitud. Estar solo en lentitud y recogerte sobre ti mismo y concentrarte en algo muy concreto, porque la abstracción, lo abstracto es enemigo del arte. Es absurdo escribir un libro sobre el bien y el mal. Qué ridículo, ¿no? Imaginaos que le preguntemos a Dostoyevski, oye, Fedor, ¿qué estás escribiendo? No, volverse a escribir un libro sobre el bien y el mal. Decimos, pero Fedor, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible escribir un libro sobre...? No, es que estoy escribiendo un libro sobre Raskolnikov, que es un estudiante que vive en un sitio y que conoce una vieja que tiene dinero y además su hermana y sus padres viven no sé dónde, y entonces, etcétera, etcétera. Y entonces decimos, ya empezamos a hablar de arte, ya empezamos a hablar de las cosas concretas. Hay que escribir y hay que pensar sobre lo concreto, sobre nuestras ciegas marcas, como decía Freud, ¿no? Sobre aquello que solamente nosotros podemos pensar y podemos recordar y podemos escribir, aquello que solamente nosotros estamos, que es donde reside nuestra originalidad. Por eso yo les decía, digo, no, mirad en vuestro pasado y elegid un fragmento concreto de vuestro pasado. Y entonces les ponía un ejemplo, por ejemplo, escribís en los pasillos. Pero no me escribáis en los pasillos en abstracto, no me digáis que los pasillos son lugares de tránsito que van de lo espacio, no. Hablad de los pasillos vuestros, aquel pasillo donde de niño tuvisteis una aventura de miedo, que pensabais que si iba a salir un fantasma, que iba a salir y tal un monstruo. Hablad de aquel pasillo donde tuvisteis vuestra primerísima experiencia erótica. Hablad de aquel pasillo donde sufristeis porque había un ser querido que lo estaba pasando mal. Hablad del pasillo de un corredor de la muerte que habéis visto en una película y lo habéis hecho vuestro. Pero hablad de vuestras cosas. Como decía un escritor, Joyce le decía a Samuel Beckett, escribe lo que te dicte la sangre, no el intelecto. Aquello que es tuyo, que está muy dentro de ti, que solamente te puedes contar. La inteligencia es muy importante, pero viene después. La inteligencia viene después. Primero el niño, luego el sabio. Y entonces ellos escribían sobre eso y efectivamente, pero era importante, porque era importante la soledad y la lentitud y la concentración. Porque es que todo lo que de mérito se ha hecho en la humanidad, todas las cosas buenas que se han hecho en la ciencia, en la filosofía, en el arte, se han hecho desde la soledad, la lentitud y la concentración. Y no hay más que eso. Y trabajar en algo concreto. Hablo los filósofos que se pueden trabajar en las cosas. Y yo creo que lo importante es observar. Todo es interesante si se mira con intensidad. Todo es interesante si se mira con intensidad y con cierta lentitud. Si nos acostumbramos a fijar la mirada. Lo que pasa es que vamos muy deprisas por el mundo. Y a veces vivimos la vida de segunda mano. Opinamos lo que opinan otros. Bueno, pues lo hemos oído en la radio, lo hemos oído en el periódico, bueno, y nos apropiamos de esa opinión. Pero no vivimos de primera mano. Vemos, vemos las cosas y las damos por sabidas.
el árbol ya está visto, las nubes ya las hemos visto también, al vecino también lo hemos visto ya muchas veces, al panadero del barrio, si lo vemos todos los días, y no hay nada que descubrir. ¿Cómo que no hay nada que descubrir? Todo está por descubrir, pero desde la lentitud, desde la soledad, desde la observación, y no para ser escritor, no, que no hace falta ser escritor para eso, es para ser alguien que vive la vida de primera mano, y que piensa por sí mismo, y que tiene una visión original, porque está sacando lo más original que hay dentro de él. Y si es importante el asombro, y si es importante, y ya con esto voy acabando, y si es importante la observación, muy importante también es sentir. La capacidad de sentir, no hay nada peor que se marchite el corazón, que uno ya deje de sentir, que no te emocionen las cosas, que no te emocione, no voy a hacer un atardecer, un amanecer, ni cursiladas de estas, pero sentir, ¿no? Que eso, que el mundo está por descubrir, que hay cantidad de cosas, ¿no? Y decía San Agustín, y luego lo repite Cervantes, lo repite Goethe también, que basta con sentir. Y es verdad, basta con sentir. La observación, la concentración en lo concreto y el sentir, la fuerza del sentimiento, la fuerza del corazón, la razón busca y el corazón encuentra, como decía alguien, eso realmente es lo que es la base del conocimiento, ¿no? Es la llave del conocimiento. Hay un poema, ¿no?, de Antonio Machado, que seguro que todos conocéis, ¿no?, que dice: el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y termina diciendo: divina espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavado? Se refiere al amor de Antonio Machado. Ya no siente el amor y echa de menos esa espina que le dolía, pero que le hacía sentirse vivo y que le hacía sentir y vivir con plenitud, ¿no? Pero eso no solamente se puede referir al amor, sino a todo en la vida, ¿no? Sentir, emocionarse, conmoverse, pero todo forma parte de lo mismo. Vivir y contar, observar, pensar, asombrarse, recogerse en sí mismo, mirar con lentitud, y de esa manera es vivir y contar, es todo un mismo sueño. Abrimos ahora un pequeño coloquio, un debate para preguntas, para que podáis dialogar o preguntar o reflexionar con Luis Landero. Y bueno, ¿quién empieza? A ver, que estáis ahí, ¿no? Vamos a ver, al leer las obras, los personajes se nota esa intromisión, ¿no?, que hace que el lector cuando lea tus obras, se le va cogiendo el corazón, hasta que parece que tú a tus personajes les abres las manos y les dejas volar, y mi sensación es como de concordia. O sea, al final los redime o los absorbes, los absorbes, o el título que más me gusta a mí, que de muchísimas obras, que pienso que es precioso, La vida negociable. O sea, al final, la vida de tus personajes siempre parece que sea una intente, ¿no?, para llegar a una concordia, a una aceptación, pero no es exactamente aceptación, ¿no?,
O sea, sería como una liberación de sí mismo, aceptando, no sé cómo lo ves tú. No, bien. No, es verdad, porque sí, el maestro en eso es Cervantes, ¿no? Cervantes y todo lo cervantino es un hombre con una ironía extraordinaria y con una cordialidad. Todo el Quijote y todo lo que escribe, no solamente el Quijote, todo, absolutamente todo lo que escribe Cervantes está lleno de cordialidad y está lleno de piedad por el prójimo. Y no juzga. Él describe, él los hace hablar, pero no entra a juzgar. Entonces, de algún modo deja que sea el lector, pero a todos los salva de alguna manera, porque todos tienen sus razones. Y entonces esa ambigüedad, porque precisamente eso, cuanto más ambiguo es un libro, mejor es. Quiero decir, porque cuanto más ambiguo es, su significado es mayor, su volumen de significado es mayor, ¿no? Y es todo lo contrario a una novela de tesis, donde aparece el bueno, el malo, el no sé qué, como con la comedia del arte italiano, ¿no? Donde aparece este es el bueno, este es el malo, este es Polichinela, este es el de la porra, este es el no sé qué, y todo está muy claro, ¿no? En Cervantes no sabemos quiénes son los buenos y los malos, porque el bien y el mal está confundido continuamente, ¿no? El bien, el mal, la tentación del bien, la tentación del mal, todos son un poco buenos, pero todos son un poco capacetes, pero todos son así, ¿no? Y esa ambigüedad es propia de la naturaleza humana, porque todos, ninguno somos ni santos ni lo contrario, ¿no? Todos tenemos un poco de bueno, algo de malo también tenemos, unos más, otros menos, ¿no? Y precisamente esa ambigüedad de la condición humana es lo que refleja muy bien Cervantes. No es que a mí es que me llama mucho Cervantino, lo cual no sé qué quiere decir con eso, porque Cervantinos somos todos. Cervantes es el padre de la novela y es como el Nilo que se desborda y anega el siglo XVIII y el siglo XIX y el siglo XX y fructifica todas las tierras. Me he ido por las ramas, Muy bien. Esa disonancia de tus personajes para llegar a desbordar. Sí, bueno, sí, no, yo desde luego huyo de toda simplificación y de todo, ¿cómo se llama? Maniqueísmo, ¿no? De todo maniqueísmo, ¿no? Que no me gustan las tesis, me gusta que los personajes sean ambiguos en el sentido en que es una mezcla, es como un gazpacho, ¿no? Donde hay un poco de todo, ¿no? Porque es que todos somos cosas así. ¿Alguna pregunta más? Me parece que he leído en alguna crítica que el título de Lluvia Fina no sé, viene dado porque los personajes nos van entrando como una pequeña lluvia fina, nos van calando. Esos personajes no son ambiguos, son reales. Ahí no hay ambigüedad. O estás con ellos o estás en contra de ellos, o sea, tienes que tomar partido. Si es así, me imagino que esta obra es muy diferente a la ambigüedad de Juegos de la Entiendo, y en parte tienes razón, pero yo creo que en parte no creo, porque en la novela Lluvia Fina, desde el primer momento tuve muy claro que nadie iba a tener la razón, porque todos los hechos más importantes, los episodios más importantes del argumento, de la trama, ¿no? Iban a ser vistos desde todos los puntos de vista por los personajes, sin un autor árbitro, es decir, sin un narrador que arbitrase y que dijese dónde está la verdad o dónde no, quién tiene la razón o quién deja de tenerla. Cada uno expone sus razones y nada más. Entonces no se entra a juzgar, ni más ni menos, porque Aurora, que es un personaje, ¿no? Si lo has leído lo sabes, ¿no? No juzga, precisamente ella no juzga a nadie. Escucha, comprende, pero no juzga. Y en la novela tampoco se juzga. Y entonces no hay ni buenos ni malos. Si hay buenos y malos es porque el lector se lo monta así.
Y porque este es el bueno y este es el malo. Pero a mí ha habido lectores que me han dicho, mira, esta mujer me cae mal. Y el mismo lector, otro lector me dice, esta mujer me cae bien. O sea, quiero decir que no hay, siguen siendo ambiguos. Solamente que, claro, es un poco la parte sombría de la familia, la parte sombría de cada cual. Y entonces te puede caer mejor, te puede caer peor. Pero yo tuve muchísimo cuidado desde el principio, y esta es la clave de la estructura de la novela, es que todos los episodios están enfocados desde todos los ángulos. ¿Cuántos personajes hay? ¿4 o 5? Pues 4 o 5 visiones del mismo hecho. Pero ni más ni menos, pero sin dar ni quitar razones a unos más que a otros. Esa ha sido mi cuestión. Luego ya, si uno se encariña con un personaje o se enfada con otro, eso ya es cosa del lector. Pero en el ánimo del narrador no estaba. No sé qué piensas. Me has dejado un poco porque efectivamente la novela no juzga a nadie, deja ahí los hechos. Pero eso no revela esa ambigüedad, al contrario, los veo mucho más carnales, o sea, te metes dentro de su carne, y yo no estoy juzgando tampoco. Aurora, por ejemplo, que podría ser una especie de Espíritu Santo, que escucha a todo el mundo, ¿sabes? Es un personaje de carne y hueso, y su faceta está muy clara, escuchar. Sí, sí. Eso creo que no es ambiguo, eso creo que es... Sí, lo que pasa es que esta novela es especial, es verdad, porque es una tragedia doméstica. Y yo desde el principio lo supe, yo me inspiré en una noticia del periódico, leí pero eran 4 líneas nada más, de una familia que se había reunido por no sé qué motivo, que no se habían desde hacía tiempo, y aquello había acabado con un muerto, 2 heridos, o 2 muertos, y no sé cuántos heridos. Aquello había acabado con la mente, ¿no? Y de pronto a mí algo se activó en mí, de pronto algo digo, pero si esto no lo digo, si tengo que escribir yo, por mis experiencias personales, tanto las que he vivido como las que he visto vivir, ¿no? Y digo, esto lo tengo que escribir yo, y se me ocurrió el título de Lluvia Fina, y tuve muy claro que era una tragedia, donde aparecía la parte sombría de todos los personajes. No la parte luminosa, sino la parte sombría. Y esto es propio de una tragedia, donde, bueno, es verdad que es una tragedia pespunteada por el humor. Aquí de vez en cuando aparece cierto humor, cierta ironía, cierto distanciamiento, en fin, un poco matizado, ¿no? Pero no deja de ser una tragedia con personajes que no están a la altura de la tragedia, que tienen algo de esperpénticos, que es lo que pasa con los personajes que se quedan pequeños respecto al tamaño, ¿no? de la tragedia. Y a lo mejor la impresión que tú tienes, ¿no? que me parece que efectivamente está muy bien visto, yo creo que es por eso, porque son personajes captados en los momentos más sombríos de su vida, en los momentos más peores, donde aparecen las peores cualidades de los personajes. Pero también es verdad que es una trifulca familiar, y en una trifulca familiar nadie va a cantar mañana, vaya, nadie va a... sale lo peor de cada uno, ¿no? Y a lo mejor por eso es esa impresión que me parece que sí, pero vamos, que mi ánimo no estaba de ninguna manera, ni creo que esté, ¿no? En la novela tampoco. Luego continúa. Luis, hemos hablado desde el punto de una pincelada de los autores más bien clásicos. Nos has una pincelada, ¿no? De autores tuyos de referencia. En cuanto a contemporáneos. ¿Contemporáneos? Entendiendo por contemporáneos, dejamos ya el siglo XIX fuera. No, es que la contemporánea empieza con la Revolución Francesa, ¿no? No, pues mira, yo qué sé, por ejemplo, toda la novela inglesa y toda la novela anglosajona. Me encantan los autores autores alemanes de los años 10, 20, 30, empezando por Kafka, pero también ahí sería Hermann Broch, Thomas Mann, Joseph Roth, Robert Musil, bueno, y tantos y tantos. Y en Inglaterra, pues ahí estaría Virginia Woolf, Joyce, Loren, y tantos y tantos. Luego estaría, por ejemplo, la novela norteamericana La Canción Perdida. Yo le debo mucho a Faulkner y a Scott Fitzgerald,
y a tantos otros, ¿no? Y luego está la novela hispanoamericana, que para nosotros, los de mi generación, fue fundamental, porque era un momento de atonía, ¿no? Que en España, ¿no? Y de pronto empezaron a llegar el boom, lo que se llamó el boom latinoamericano, que fue injusto, porque muchos, porque eran mayores, quedaron fuera, o porque no entraron, en fin, no entraron todos los que son, pero bueno. Y nos quedamos deslumbrados de que de pronto autores, ¿no? Como Borges, como Netti, como Carpentier, como García Márquez, como Cortázar, como Borges, no sé si lo he dicho 2 veces, como Vargas Llosa, como tantos otros, de pronto nos regalaran nuestro propio idioma, el que llevamos allí, nuestra propia lengua, nos la trajeron enriquecida. Y enriquecida y además con una pátina de clasicismo. Una pátina, por un lado, de clasicismo de un español, de ese español clásico que se habla, que está en la lengua oral de los latinoamericanos. Tú oyes hablar un colombiano, un mexicano y demás, y notas que hay un pozo clásico en todo esto. Y a la vez modernizado, porque habían asumido todas las técnicas de Faulkner, de Virginia Woolf, de Proust, del otro, desde más allá, ¿no? Y aquellos nos quedamos todos fascinados, ¿no? Y esos también. Y luego, por ejemplo, Valle Inclán, Baroja, es que sería el cuento de no acabar, no sé, y tanto. Y luego los poetas, porque a mí los poetas también me inspiran mucho, yo leo mucha poesía, y empecé siendo poeta, y escribí cientos y cientos y cientos de poemas que luego rompí, y que no, pero no se aprendió nada, ¿no? No era lo mío, ¿no? Pero he seguido leyendo poesía, y autores, Juan Antonio Machado, Juan Ramón, César Vallejo, tantos y tantos, ¿no? Y tenemos, yo creo, la suerte en nuestra lengua, en castellano, de que tenemos la mejor poesía quizá que se escribe en todo el siglo XX, en todas las lenguas, en la primera mitad del siglo XX. No es la mejor poesía que existe la nuestra, la del castellano, en conjunto. Si juntamos a Rubén Darío, luego juntamos ahí a Unamuno, a Juan Ramón, a Machado, y a eso le unimos la generación del 27, más los poetas latinoamericanos, yo creo que ningún catálogo de poetas es más fuerte y más extraordinario que el nuestro. Y en la segunda mitad quizá tengamos a los mejores poetas, pues sobre todo por Latinoamérica. Y como eso te podría hacer otros muchos por ahí dispersos, ¿no? No sé, muchísimos, ¿no? Yo además es que yo aprendo de todos. Aprendo de todos. Es una especie de urraca que lleva su nido en todo. Siempre cuando leo algo digo, ¿cómo ha hecho esto? A ver, un momento, a ver, ¿cómo es? ¿Dónde está el truco? A ver, ¿no? Coetáneos. Tenemos buenos escritores coetáneos. No, que no voy a dar una retaída, ¿no? Son todos amigos míos. No sé, pues no. Voy a decir, pues no sé. No, que sí, porque hay buenos escritores. Más que de escritores de novelas, ¿no? Yo te voy a hablar de novelas. De Muñoz Molina hay alguna novela que me gusta, no todas, pero alguna o 2 o 3. De Javier Marías hay algo que me gusta, otras que no tanto. Voy a hablar de Manuel Vilas, de Marta Sanz, por ejemplo, ahora, que está escribiendo cosas que a mí me gustan, de Orejudo, por ejemplo, que a mí me gusta, Cristina Morales, que está en novela y está escribiendo muy bien, y yo los leo, ¿no? Yo qué sé, Cristina Fernández Cubas, que es magnífica, pero claro, es que me perdería en nombres de aquí y de allá, y de su padre y de su madre. Millás escribe cosas muy bonitas, Manuel Vicente también escribe cosas estupendas. No sé, es que hay muchos y lo que no quiero es caer, ¿no? En una retraída, vaya. A la vez de la influencia de todos esos escritores, la conferencia ha hablado de su abuela y de ese mundo rural y de esa tradición oral. ¿Qué influencia tiene eso también en su vida? Pues yo creo que en el ritmo de la lengua. Yo escribo de oreja más que otra cosa. Lo que pasa es que a eso he sumado
muchas lecturas. Entonces yo soy un escritor muy literario, pero a la vez muy oral. Entonces yo creo que hay en mí una mezcla, y yo lo noto desde el primer momento, enseguida noté que siempre está la música que yo escuché, que, o sea, el lenguaje oral de fondo, como referencia musical y como referencia de lo que realmente, sobre todo de la sintaxis, ¿no? De los movimientos de la sintaxis y de la agilidad que puede tener la sintaxis, empezando por una frase, por una palabra, terminando por otra, volviendo la frase al revés, eso que te enseña el lenguaje oral y que es una maravilla, ¿no? Y luego, naturalmente, muchas lecturas, y creo que muy bien leídas. Creo que, decía Cela, yo soy el que más ha leído de mi generación, el que mejor ha leído. Yo no me atrevo a decir eso, pero he leído mucho y he leído bien. Y he leído muy bien, ¿no? Y sobre todo he leído y he aprendido de todos, ¿no? Y he aprendido por placer, he leído por placer, pero también para aprender. Un escritor también escribe siempre con el bolígrafo, con el lápiz en la mano, viendo cómo se hacen las cosas, aprendiendo el oficio, contagiándome de los demás, porque a veces no es cuestión de aprender, sino de dejarte contagiar. Es igual que como la literatura se enseña, pues más bien se contagia, ¿no? Con los alumnos más bien se contagia, ¿no? Si se da ese contagio es estupendo, pero intentar enseñar literatura eso no tiene que quedar, ¿no? Y lo mismo pasa, de intentar aprender de un escritor, no, pero dejarte contagiar por él y estar predispuesto, ¿no? a que ese escritor te impregne y demás, y aprender lo esencial de él, ¿no? E incorporarlo luego a tu mundo, naturalmente. Incorporarlo a tu mundo, hacerlo tuyo sus enseñanzas, sus cosas, lo que has aprendido, pero todo al servicio, naturalmente, de un mundo propio. Creo que lo más importante para un escritor y lo más difícil es encontrar su mundo. Eso es lo más difícil para un escritor. Saber qué es lo que él está llamado a escribir. Aquello que solamente él y nada más que él puede escribir. Y eso es muy difícil. Decía Flaubert, que es a veces una cuestión de suerte. Decía, y ponía el caso de Cervantes, que por suerte, y no por otra cosa, encontró ya en el crepúsculo de su vida el gran tema. El tema del hidalgo que se vuelve loco. Y lo encontró un poco por casualidad. Y lo mismo se puede decir de Flaubert, que empezó escribiendo Las tentaciones de San Antonio, no tiene nada que ver con el verdadero espíritu de Flaubert, hasta que luego, por una noticia de periódico, que se puso con Emma Bovary, con Madame Bovary. Y es verdad, encontrar tu mundo propio es lo más importante para un escritor, y quizá lo más difícil. Una pregunta. Pensé, me faré yo una pregunta. He comentado la relación con la música, vinculada a lo que era el hecho de que me maravillaba el ver al violinista desde el balcón. La relación con la música, que me parece que en su trayectoria vital, y también lo que sé en la obra literaria también está muy vinculada. ¿Cómo podría vincularla a, por ejemplo, la obra de un guitarrista? Bueno, es que sí, yo fui guitarrista profesional. No aficionado, no, y me dediqué profesionalmente a la guitarra y viví de eso durante unos años, ¿no? Uy, si os contara. Y fíjate, lo que os decía antes de encontrar el propio mundo, encontrar tu mundo. Tu propio mundo a veces no está en las experiencias objetivas que tienes. Un escritor, alguien, por ejemplo, que es escritor, a lo mejor ha viajado mucho, ha navegado, ha naufragado, ha tenido un montón de aventuras, está en Chicago y con una navaja en la mano en un callejón, ahí peleándose con otro. Y a lo mejor eso no es lo que tiene que contar. A lo mejor eso no es, sino que hay vetas, filones de experiencia más profundo que son realmente lo que mejor lo define. Por eso decía Flaubert que a veces es una cuestión de suerte, porque si realmente el mundo de uno estuviera en las experiencias subjetivas de uno, sería muy fácil. Y yo, por ejemplo, que me dedicara a guitarra, conocía gente muy curiosa. Yo estuve, por ejemplo, con Manzanita, ¿se acuerdan de Manzanita? Pues Manzanita íbamos de guitarrista los dos. Él era un poco más joven que yo y era gordito, bueno, siempre. Iba con pantalones cortos y era muy gracioso, ¿no? Y venía también su padre, que era gitano, los dos. Rafael era su padre, José. Y entonces estuvimos por ahí, de farándula, por muchos lugares, ¿no?
Me acuerdo que el padre se... Uy, bebía muchísimo el padre, ya por la mañana empezaba con la coñac. Empezaba con la coñac y ya no paraba todo el día. Me acuerdo que por la noche yo me ponía a tocar y al lado se ponía José y él se agarraba aquí del hombro, la mano, me tenía un cardenal aquí enorme, se balanceaba y tal. Bueno, total, que yo conocía a gente muy curiosa, gente... Y sin embargo, eso no me inspiró nunca nada. Sí, me inspiró una vez escribir un artículo en El País, no me acuerdo en qué año, pero no me inspiró nada. Y mira que era una cosa que, bueno, sí, joder, con lo que he vivido y no me inspira nada. Y a lo mejor una cosa pequeñita que viví, no sé ni cómo, que me la contaron, resulta que eso es lo que realmente me obliga, no realmente a escribir, lo que reclama mi atención. Y no el mundo de la farándula, ¿no? Hasta que una vez llegó el momento en que digo, bueno, pues voy a aprovechar algunas experiencias. Y hay algo ahí también sí, hay algunas cosas biográficas, como no las va a ver, biográficas y cosas personales, y algo que yo vi vivir a otros, ¿no? Que eso es lo de menos. Si son personales o no las viste. Pero realmente no sé, no lo aproveché tanto las experiencias como yo creía. Realmente tengo ahí muchísimas experiencias que no me llaman la atención especialmente, ¿no? Bueno, la guitarrista sí, porque bueno, escribí precisamente esa novela pues aprovechando mis experiencias de guitarrista, farandulero y demás. Pero quedan muchas cosas por contar de esa vida mía ambulante. Pero no me llama la atención. Pero sí. Sí, no, yo tocaba bastante bien la guitarra, incluso muy bien la guitarra, hasta que de pronto apareció uno que se llamaba Paco Lucía. No sé. Y entonces digo, chaval, dedícate a la literatura. Y deja la guitarra. Hasta que apareció él, ¿no? El monstruo este. Y entonces, bueno, yo tocaba bien hasta que vi tocar a Paco. Y entonces digo, no, esto no, en fin. Pero bueno, yo era un buen guitarrista. ¿Una pregunta? ¿José Antonio? Yo le haré una pregunta. Vale. Por favor, ha dicho usted que su vocación literaria empezó muy temprano, ¿no?, en su vida. Sin embargo, el primer libro que usted publicó, yo creo que fue con 41 años, si no lo he contado mal. ¿A qué fue debido eso? ¿No sería por su vida a la farándula? Pues mira, en parte fue por eso. Primero fue porque me inicié en la poesía y estuve varios años escribiendo poesía, porque casi siempre uno empieza escribiendo poesía, ¿no? Decía Octavio Paz, hay pueblos sin prosa, pero no hay ninguno sin poesía, y es verdad. Hay pueblos que no conocían la prosa, pero todos sí la poesía, porque además está relacionado con la música, con la danza, con todo esto, y bueno, ¿qué vamos a decir? ¿No? Y casi siempre se empieza con la poesía, por la explosión sentimental, emotiva, todo esto, la chica que no te quiere, entonces dice, bueno, me suicido, escribo poemas. Y entonces empecé con la poesía, luego naturalmente empecé con la prosa. Yo viví muy descanonizado, quiero decir que yo leí muchísimas, porque mi padre me puso a trabajar con 14 años, porque yo era muy mal estudiante. A mí me gustaba de verdad en el barrio de la Próspera, donde estábamos, con 14 años a mí me gustaban las motos, y me gustaba el tabaco rubio americano, me gustaban las chicas, me gustaba el cine, y los amigotes. A mí estudiar no me gustaba. Entonces mi padre, que tenía un afán enorme conmigo, yo tenía 3 hermanas, yo era el único varón, y quería que yo fuera alguien en la vida, y yo, pues no, en fin, era muy mal estudiante, ¿no? Entonces me metió a trabajar en muchísimos sitios, y entonces me moví en el mundo laboral, estuve en una tienda de ultramarino repartiendo víveres, con un carrito, estuve de aprendiz en un taller mecánico, estuve en Clesa, en la central lechera, ella con 16 años, cuando murió mi padre. Mi padre murió con 16 años, entonces me tuve que poner a trabajar ya inevitablemente, y bueno, pues estuve en Clesa, en el auxiliar administrativo. Tuve una vida bastante y en ese mundo laboral yo
lo que leía eran novelas policíacas, de esas que se alquilaban en los kioscos. Novelas policíacas del oeste. Me encantaban las novelas del oeste, conocía la Fuente Estefanía y todo eso. Y creo que fue bueno que lo leyera. Y luego en casa había una vecina que tenía libros, tenía una biblioteca muy rara donde había cosas, no sé, de Baroja, en fin, y de otros, de Dostoyevski y tal. Y entonces, bueno, pues empecé a mezclar unas cosas con otras, pero yo no diferenciaba entre una novela del oeste y Dostoyevski. Yo me las trampaba las dos, pero vamos, de qué manera, tenía un hambre tremenda y me leía los libros, devoraba, ¿no? Y luego dejé la guitarra, hice preu, y el preu, conocí a un profesor, lo cuento, en un libro mío, que me pasó el invierno, y fue el que puso orden, vio que en mí había una vocación extraordinaria de escritor, y que escribía, y que además tenía ciertas habilidades para escribir, y entonces puso orden, y entonces empezó a descubrir autores. Y entonces a partir de ahí, bueno, con una máquina, ¿no? Empecé a leer a todos mis autores y demás. Pero luego también tuve una vida, seguí tocando la guitarra, ratos perdidos, porque hice filología hispánica. Luego cuando terminé me fui a París, tocando la guitarra también, pero escribiendo, yo sobre todo iba a escribir. Y sobre todo yo tenía un mundo en la cabeza, yo sentía latir dentro de mí algo que quería ser expresado, un mundo pero que todavía era muy confuso, pero que quería salir a la luz. Pero yo necesitaba herramientas para que ese mundo saliera y para poder expresarlo. Y yo no escribía para hacer obras, sino para aprender a escribir y para aprender a componer y para aprender a estructurar. Yo lo que quería era aprender a hacer una novela y aprender a escribir de manera que la escritura resplandeciera, de algún modo resplandeciera, casi en cada frase, en cada párrafo, que tuviera un resplandor, pero que no se notara, porque si se nota mal, ¿no? Que no se notara, pero que fuera una escritura creativa y que a la vez estuviera al servicio de una historia bien urdida y bien contada. Y entonces por eso viví una alegre soltería literaria, haciendo cuentos, trozos de novelas breves, pero que ni las conservo ni nada parecido, capítulos de novelas que me inventaba, pero para aprender el oficio. Y luego ya cuando saqué las oposiciones para el instituto, ya me llegó el momento de ponerme a prueba, es decir, ya de contraer nupcias con la literatura y poner a prueba mi presunto talento de escritor. Digo, bueno, ahora ya me tengo que poner a prueba de verdad. Ahora ya no vale la soltería literaria y el escribir fragmentos. Y entonces yo miraba en las portadas de los libros y digo, bueno, Carpentier escribió su primera novela a los 45 años de edad, que no me queda todavía. Y miraba todo esto. Pero ya cuando tenía 30 años digo, mira, a ver, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver. Y entonces, bueno, me puse con una novela que no fue un juego tardía y que me dio mucha guerra, me equivoqué varias veces hasta que le pillé el punto. Y bueno, y eso fue, y por eso yo tampoco tenía prisa en publicar nada. Yo jamás, ni además nadie sabía que escribía, yo no lo iba preguntando por ahí. Lo sabía en casa, lo sabían y no sé si era un amigo, pero no, yo tampoco lo decía, pero escribía, y en mi vida si ha habido un afán, ha sido por, el de escribir una cosa febril, ¿no? Por eso la publiqué tarde, tampoco tan tarde, ¿no? Lo que pasa es que ahora si no publicas una novela con 15 años, no les disputaba con 20, no les sabe. Actúa muy deprisa. Una pregunta. ¿A tomar algo? Bueno, pues, si no tenim ninguna pregunta més, tampoc no és plan de llevar-se. Simplement donar les gràcies a tots vosaltres perquè la festa del llibre, si no fos per vosaltres, no tindria sentit. Qué millor forma de concloure les conferències amb Luis Landero i tota la reflexió que hem portat avui a la sala de conferències de la biblioteca. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. También dar las gracias a Carmen Ramírez por también siempre estar ayudando y estar apoyando a la fiesta
com no, a tots els que fan possible la Festa del Llibre, és a dir, als col·laboradors, centres educatius, comerços, papereries, llibres del Molí, en definitiva, a tantes i tantes persones, veïnes i veïns, i en especial al personal també de la biblioteca, a Maribel i com no, també a Carmina, que és l'alma mater de la Festa del Llibre. Com saben, també aquests dies són els darrers dies com a regidor de Cultura de la Vila de Muro i no voldria concloure la Festa del Llibre sense acomiadar-me de tots vostès. Ha estat un enorme plaer compartir l'experiència amb tots i cadascun dels murers i les mureres i de servir al poble que va més naixer. Vull pensar que l'esforç i les idees han contribuït a continuar i posar un xicotiu gra de sorra per continuar forjant la tasca de tantes i tantes persones que han intentat treballar per la cultura del nostre poble i per continuar forjant un millor futur per al poble de Muro. Si més no, aquest ha estat el nostre propòsit durant aquests anys. Hem tractat sempre de transmetre l'estima i respecte envers la cultura, la llengua, la terra i les persones. Tenir sempre un somriure preparat. Sé del cert que no sempre ha estat possible, però hem tractat amb cor i ànima d'assolir aquest afany, com també de transmetre la importància de la cultura i d'educar en cultura, per aconseguir, com comentàvem també esta vesprada, amb Lluís, amb Carmen, amb Carmina, com moltes voltes, aconseguir un futur millor i més lliure a partir de la cultura. Per això acabem contents i amb certa melange, sobretot acabem agraïdíssims a totes les persones que feu possible que Muro siga el que és. Per això voldria fer un prec als que ara tindran la responsabilitat de la gestió local en matèria de cultura, que tinguen el compromís ferm en fomentar i difondre el paper de la cultura i de les humanitats, tot amb un únic objectiu imprescindible, que els més menuts, com també els majors, continuen enriquint-se de forma personal i col·lectiva de tot allò que aporta la cultura, que és creativitat, tolerància, reflexió i sobretot llibertat. I així no dubteu que també continuarem treballant des de l'activisme polític i cultural com un entretants, com deia Estellers. I per últim, tan sols afegir gràcies. Mil gràcies a tots vosaltres, també a todos los autores que habéis pasado por aquí, especial también a Luis Landero por estar también hoy aquí. Perquè tot això no tindria, com he dit, sentit sense vosaltres, sense vostès. I com digué aquell, no és un adeu, sinó un fins després. Dit això, us emplaça a gaudir de la resta d'activitats d'aquesta 24 de Festa del Llibre, que tindrem demà de vesprada al Manzem, amb el lliurament dels guardons de la 24 edició de literatura, dels Premis de Literatura Infantil i Juvenil, i també el dissabte a l'exposició del que és dibuix a llapis que tenim al Centre Cultural i a la plaça Palacio. Y els deixo també amb Luis Landero, a quien agradezco de nuevo su presencia aquí a Muro, y que de ben segur estarà encantat de signar-los els seus llibres. Moltes gràcies i bona nit.
La lectura es un modo de sosegar.
Vida Cortázar, pues hay un librito que se llama Historia de Profesionales y ese es el prologio. Entonces, a mi editora le gustó el manicón de que me inventé cuando era casi adolescente y entonces me lo puso ahí, pero pues es faltar. No, es mejor, es dedicación. Sí, bueno, muchas gracias. Para luego volver a ver. Hay una persona que ¿no sé? Pero así no presenta la Hacemos la foto, venga. Bien. Marina, qué mujer. Digamos,